Bueno, buenos días mi gente. Aquí estoy. Si me ven así de libre porque tengo material nuevo, estoy súper contenta. Ay, estos pelos míos. Pues hoy va a ser otro día ocupado. En la mañana creí que no iba a tener tiempo a hacer ejercicio porque me gusta hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio cuando hace buen clima en el parque. Hago mucha calistenia y trabajo mucho con mi propio peso y mi propio cuerpo, no mancuernas, etcétera. Y el parque, pues, es increíble. Si me siguen en las redes sociales han visto que lo estoy dando todo. Y, pues bueno, hoy amaneció súper lloviendo, súper feo. En teoría, no sé cuántas veces voy a decir esto, pero en teoría este es el último fin de semana frío, lluvioso, desagradable, etcétera, etcétera. Así que bueno, estaba esperando a que dejara de llover y ahora paró de llover, ya me puse mi ropita a hacer ejercicio. Ahora les enseño todo el outfit y bueno, vamos a hacer ejercicio al parque. Voy a filmar lo que hago, un poquito de lo que hago, porque es mucho. Luego, ¿qué más haré? Luego regreso a casa. Y hoy va a ser un día extremadamente complicado para mí porque hoy es el día en el que me apapacho el pelo y el cráneo y todo esto. Y quería mostrarles el proceso porque no sé cuánta gente me ha preguntado, oye Clairex, ¿y cómo le haces para que tu pelo luzca así? ¿Y cómo le haces? ¿Y cuánto tiempo te tarda? Y ta, 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 ta. Bueno, sus dudas van a ser respondidas. Así que hoy decidí filmar este proceso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Va a ser un proceso extenso. Espero que me aprecien un poquito más luego de eso. Y lo que vamos a hacer. Durante el día les iré recordando qué estamos haciendo, pero en teoría es todo eso. Hacer ejercicio, lavarnos el pelo, arreglarnos el pelo, también otras cosas. Creo que va a ser más que suficiente. Y bueno, aquí vamos. El outfit de hoy es este tope. Yo normalmente, esto ya lo tengo de hace muchos años. Este tope es de Decathlon. Y están estos leggings Nike. Los compré en rebaja. No soy del tipo que, no sé si ven, pero bueno, aquí estamos. No soy del tipo que gasta dinero en Nike original, precio original, duro. Y pues bueno, no podemos salir así porque la temperatura está, creo que, no sé, hace frío. Y entonces nos vamos a poner este pulovito. También este abrigo. Esta es solo la primera capa. Como hace frío y soy friolenta, no sé si en otros lugares de Cuba le dirán friolera o lo que sea, friolenta le digo yo. Me voy a poner este pantalón para que me cubra del aire y otra chaqueta que tengo por ahí para afuera de la casa. Así que acompáñenme, estoy apuradísima, parece que va a llover. Así que estoy cruzando los dedos. Como ha llovido,
Vamos a terminar este, que si no me enferma. Ya estoy de vuelta a hacer ejercicios. ¡Wow! ¡Qué manera de llover! Tengo el pelo destruido, las medias mojadas. Ya verán cuando suba el vídeo. Súper interesante. Bueno, prueba de eso son los audífonos que tienen gotas de agua y todo todavía. Pues nada. Ahora me voy a preparar un cafecito antes de lavarme los pelos y prepararme para lavarme los pelos. Así que acompáñenme a tomarme un cafecito. Les voy a enseñar un truco por si tienen hornilla eléctrica como esta de inducción y de pronto la hornilla no les reconoce la cafetera. Encontré este método en internet y vaya, es que bendito sea. A ver, esto es lenteja para luego. Cafecito, cafecito. El café que se vende aquí, bueno, esto lo tengo lo tengo en otro recipiente porque si abro y cierro el paquete donde viene el café, pues pierde la esencia y no queremos eso. Cafetera. Esta es la cafetera que tengo, creo que es italiana. No, bueno, no sé. Es la que tengo. Preparemos café. Y luego del café, o antes del café, o en lo que se prepara el café, voy a tomarme unos suplementos dietéticos. Chicas, si están ya en los 30 y pico y pueden, y no están como en Cuba, que por ejemplo hay sol, las condiciones son diferentes simplemente. Pues si están acá en Europa, les recomiendo que empiecen a consumir suplemento dietético. Claro, vayan al médico, etcétera, verifiquen bien qué tipo de suplemento. Pero si ya están en los 30 y pico como yo, magnesio, zinc, vitamina B, todo el complejo, sobre todo B6, D, sobre todo vitamina D, se los recomiendo porque nos hace falta. Y vitamina K para los huesos. Vitamina E, ya saben, todas esas vitaminas que hacen falta, por favor consúmanlas para que tengan una mejor calidad de vida. Normalmente echo el agua hasta donde está la pepita esta de presión, justo hasta donde está, y eso me da una cantidad decente de café negro, porque no es ni americano ni expreso, es negro, es simplemente negro, puro. Yo me tomo esto al día y no necesito más café. 5 cucharaditas suficientes. Ahora, pero esto nunca pasa, y te digo a ti, porque cuando filmo pasan todos estos accidentes. Y ahora, como les decía, el truco para que funcione el truco es poner una hornilla que el fogón de inducción reconozca junto con la cafetera, así los dos cocinan juntos. A ver, hay que aprender en la vida, que la vida es muy corta, para que me crean. Mira, funciona. ¿Todo bien? ¿Funciona? Ahora quito la hornilla y me está haciendo quedar mal. Y no lo reconoce. Mira, eso significa que no lo reconoce. Ahora, si pongo la hornilla, enseguida reconoce. No soy eterna. Mi cocinita es súper enana, pero tiene todo lo que necesito. Y al final, pues ¿para qué tan grande? Una vez que
me tomé las pastillas y empiezo con el café. Empezamos con el proceso del peinado, más bien del lavado del cabello. Les explico, son fases. Está la fase prelavado, lavado, después del lavado secado y luego estilizar. Son 4 etapas. Les digo que no es un chiste, no es un chiste. Y entonces el prelavado requiere ciertos productos, el lavado otros, el secado otro y pues bueno, el resto otro. Así que les voy a ir enseñando poco a poco los productos y paso a paso lo que hago. El duchado, por supuesto, tengo que ponerme algo para cubrirme y ya verán cómo se ponen estos pelitos de hermosos. Hasta ahorita les muestro. Pelos y yo y mis pelos, esto va a ser toda una batalla. Todo esto lo utilizo en mi lavado del cabello. Está Scalp Cleansing. Esto es tengo productos para el cráneo, para cuidado del cráneo antes del lavado y después del lavado. Por ejemplo, esto es para después del lavado, pero bueno, poco a poco. Ahora lo que voy a usar es el peeling, scalp peeling. Está este que es Polynesian y este que es Southern Tropics Spa. Todo esto viene de Asia. A mí ni me pregunten, me echo los dos a la vez. Lo echo en el cabello. Luego, circularmente utilizo esta herramienta. Magnífico, si pueden comprar uno, cómprenselo ya. Magnífico, limpia el cráneo muchísimo mejor que tus dedos y no te hace daño. Luego, para las puntas voy a usar este aceite de... es un combinado. Tiene aceite de castor, café verde, argán, rosemary, que es súper bueno para el crecimiento del cabello. Si estoy diciendo cosas en inglés que debería decir en español, perdón mi francés, pero bueno, así es la vida. Entonces esto es para las puntas para el cráneo, disculpe, también. Estos dos, luego esto. Luego viene el masaje. Luego me dejo todo esto por 30 minutos. Para eso voy a necesitar este gorro térmico. Y bueno, esto es para que el gorro no se mueva. Y pues bueno, me peino con lo que hay. Lo que tenemos acá es... no hay muchos peines para mi tipo de pelo, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que por favor ténganme paciencia, haré lo que pueda, enseñaré un poco el proceso si se puede y bueno, y luego pues iremos viendo poco a poco.
si no lo había dicho, al final me he hecho crema acondicionador en el pelo durante el tiempo que voy a tener este pre-peeling en la cabeza. Y de verdad que me ayuda, no sé, siento que las puntas reciben muchísimo mejor el tratamiento que le pongo luego. Así que aquí vamos. Eso en las puntas. Y luego lo trenzo. Y ya está. Ahora, dije 30 minutos, pero hoy me lo voy a dejar como 45, una hora, porque tengo que hacer otras cosas. Y bueno, luego nos veremos en la ducha. Adiós. Mi gente, ya nos lavamos el pelo. Qué hambre tengo. A veces no es hambre, a veces sed. Pero bueno, he estado ayunando. Normalmente ayuno, casi nunca desayuno. Así que si no me ven desayunando no es por el vídeo, es que de verdad ayuno. Antes de secarnos el pelo, que nos va a tomar como 2 horas mínimo, vamos a comer algo. Creo que me voy a preparar un yogurcito. Yogur con fruta. Sí, eso tiene que aguantar. No le echo azúcar al yogur, mi gente. Eviten el azúcar lo más que puedan. No trae nada bueno. En fin, la frutilla que voy a comer es, borówka po polsku, blueberry. Disculpen, pero no recuerdo cómo se dice en español. Ya lo buscaré luego. Arándanos, caramba. Arándanos con yogurcito y canela. Y ya está, eso es lo que vamos a comer. Y esto es lo que voy a comer. Yogurcito con arándanos y canelita. Buen provecho a todos y hasta ahorita. Ok. Al fin.
¿Por qué aquí en la cocina? Porque en el salón no tengo espejo. El pelo debe estar relativamente húmedo, que es lo que necesito. ¿Cómo luzco? ¿Cómo luzco? ¡Wow! Lo que necesito es que esté relativamente húmedo y no chorreando agua, sino es un desastre. Ahora, mi gente, esto va a tomar tiempo. Me voy a dividir el pelo en 4. Y bueno, luego vamos viendo poco a poco. Lo primero que voy a usar es este serum para... Ay, no es el cráneo, pero bueno, esto. Ay, para el cráneo, sí. Porque es anti-irritación. Así me evito cualquier dilema. Ahora, una vez que empiece con el proceso de secado, tengo que abrir el balcón. Porque, importante, cuando vengan a Polonia, y quizás sucede en todo el mundo desarrollado, los nuevos edificios tienen alarma de humo y son súper sensibles. Mi secado de pelo activa la alarma. Con eso les digo todo. Por suerte ya no hace tanto frío y puedo tener abierto el balcón, pero pleno invierno no es divertido. Me ven mirando alrededor porque estoy buscando un peine. Bueno, esta es una probadita de lo que va a pasar con cada parte de mi pelo. Nos vemos cuando esté seco. Este es el último mechón del lado derecho para que vean cómo funciona esto. Pues primero me echo aceite de jojoba para desenredar, luego de argán y este último es de castor oil. ¿Se dirá así en español? Tengo que buscar. En fin, 3 tipos de aceite para momentos diferentes del pelo. Un poquito para el ruido, trataré de quitar, pero si no cierro la puerta, mi gente,
Los de seguridad vienen preguntando. Así que, aquí va. Mi pelo es hermoso, pero qué trabajo, ¿no? Ah, bueno, nos vemos esta vez sí cuando termine el otro lado y este todo seco. Y nos vamos a planchar el pelo. Así es como queda. Ay. Después tengo que pasar la aspiradora. En fin. Cada vez que me lavo la cabeza es no solo trabajo para el pelo, sino también en función de dónde cayeron los pelos y etcétera, etcétera. Puse la plancha porque claro, requiere tiempo, calentarse, etcétera, etcétera. Entonces en lo que se calienta, me voy a dividir el pelo otra vez. Esta vez para plancharme el pelo. Ya sé que algunos van a decir que por qué no te echas el protector, que el protector de contra el calor. Es que me pone el pelo muy... A ver, yo me lavo el pelo bastante seldom. No es raras veces, pero no me lo lavo tan a menudo. Entonces, cada vez que me echo todos esos productos, no sé, lo siento mal. El pelo pierde... En fin, no me lo echo. Ok, vamos a empezar con la división del pelito. Entonces, mi gente, lo único que les voy a enseñar es el primer mechón que me voy a planchar, porque es tarde ya, tengo que prepararme a hacer otras cosas. Siempre me coge tarde con el pelo. Y tengo que comer todavía. Les voy a enseñar el primer mechón que me plancho y el último. Así van a ver cómo queda, cómo la magia surge. Y bueno, si tienen alguna duda o no sé qué productos uso, qué temperatura, etcétera, etcétera, me escriben en los comentarios lo que les interese y ya les respondo. Que veo que no me están dejando comentarios, ¿eh? Los comentarios están bien. Ay, claro, voy a ver una película porque ya llevo 1 hora en esto. Y pues, sabe Dios cuánto me voy a demorar con el pelo planchándolo, quizás 2 o 1 hora y media. Así que voy a ver una peli. En lo que me hago esto. A ver, chicos y chicas, para que vean. Déjame cambiar el ángulo, solo necesito... Da miedo porque es humito y todo, pero así tiene que ser. Me compré en Temu este peine, muy útil, pero soy derecha, así que no sé cómo le voy a hacer. No mires. Ok. Lo pueden ver. Me espero un trabajo arduo, deseenme suerte. Ya verán el resultado final. Chao. No puedo siquiera hablar. Me duele la vida. Estoy viendo Duna, parte 2. No sé cuántas veces ya la he visto. 1 hora. 1 hora llevo en esto. Pero ya está hecho, precioso, como pueden ver, hermoso.
Ahora para mantenerlo voy a ponerme unos rolillos. Y está. No sé si me ven, espero que sí. Estoy cansadísima. Voy a comer algo. Tengo que pasar la aspiradora porque estos pelos, desastre total. Sí, ya terminé. Así que acompáñenme a pasar la aspiradora un poquito y... Bueno, pues luego me tengo que despedir porque hay cosas que hacer. A ver, fue solo un poquito porque al final, bueno, sí, al final me embullé y voy a pasar la aspiradora por toda la casa. Así que nos vemos en otro vídeo. Espero hayan disfrutado de mi rutina de pelo. Espero que les haya servido de algo, que lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Recuerden, cada sábado posteo algo nuevo. Denle me gusta, suscríbanse, comenten, compártanlo. Nada, me ayudarían muchísimo si hacen algo de eso, o si hacen todo. Y nos vemos prontito. ¡Chao!